Bienvenidos a Consulven. ¿De dónde nace el nombre de Consulven? Consultores Venezolanos, una empresa con personales altamente capacitados en el área de tributaria, contaduría, finanzas públicas, tecnología, que ofrece soluciones integrales para tu empresa. Consulven, contigo siempre. Bienvenidos a nuestro espacio de formación, donde todos los profesionales se encargan de capacitar a los estudiantes. La organización Consulven nace con un espíritu de alianzas estratégicas, en donde cada uno de nuestros profesionales tiene una mística de no quedarse solo con el contenido programático, sino hacer un compartir de experiencias y de habilidades técnicas que los llevarán a un siguiente nivel profesional. Ven, fórmate con nosotros. En el Centro de Investigación de Altos Estudios Consulven Academy ofrecemos la mayor experiencia de aprendizaje y además de consultoría corporativa, una formación pedagógica y profesional para los altos profesionales del país, brindando cursos, asesorías, diplomados. Además, hacemos servicios corporativos donde a través de mesa de trabajo creamos un traje a la medida de las necesidades. Nos adaptamos a ustedes, por eso Consulven siempre contigo. En CIAECA ofrecemos servicios tecnológicos para los emprendedores hasta grandes empresas que les permiten mejorar los controles internos, mejorar sus procesos, automatizarlos, así como también optimizar sus ventas y la atención al cliente. En CIAECA tienes un respaldo con un equipo de profesionales sólido y capacitado. En Consulven somos respaldo y calidad, por eso estamos contigo siempre. Síguenos en nuestras redes sociales Consulven.org. Hashtag Yo Soy Consulven. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de nuestro canal Consulven.org. Hoy nuevamente de los espacios de la Universidad Experimental de las Telecomunicaciones e Informática, agradeciendo al rector Carlos Berruecí por el apoyo de esta iniciativa en la realización de estos podcasts informativos que contribuirán al ejercicio profesional en esta oportunidad del área de las finanzas públicas. Entonces, bueno, Sandra, en el set anterior estuvimos abordando diferentes temas y tocamos uno que es de importante realización en la técnica presupuestaria. ¿Podrás indicarnos cuál es la importancia de las modificaciones presupuestarias en los entes con fines y sin fines empresariales del Estado? Hola Marco, muy buenas tardes, de verdad que gracias por la invitación. Para mí un placer compartir con todos ustedes en la formación de nuestros funcionarios públicos de relevo, como digo yo, del futuro. Sí, bueno, el tema de hoy, las modificaciones presupuestarias y su importancia, como bien me preguntabas, y partiendo un poco para estar en contexto de lo que es una modificación presupuestaria. Tenemos el presupuesto originalmente aprobado. El presupuesto se aprueba a través de una ley de presupuesto, que incluye en esa ley tu límite o tu techo, tus créditos presupuestarios establecidos en el gasto. Importante destacar que ese presupuesto tiene que estar vinculado de manera directa con el plan operativo. El plan operativo es un plan a corto plazo, ¿verdad? Duración de un año, vinculado, entrelazado con el plan estratégico, que es el de largo plazo, que va a su vez vinculado de manera directa también con el plan económico y de desarrollo y social de la nación, mejor conocido en estos tiempos como el Plan de la Patria. Allí vamos a encontrar esos objetivos y metas que nos proponemos, ¿verdad?, como política de Estado, a través de los diferentes órganos y entes de la administración pública, con fines o sin fines empresariales, para el cumplimiento, ¿verdad?, de nuestras funciones o nuestras tareas. De esta manera se asignan esos créditos presupuestarios que no son rígidos, son flexibles en el tiempo. Y la dinámica te lo va diciendo, porque todo lo que es rígido se rompe, se parte. Y ningún plan puede ser rígido porque efectivamente no se va a cumplir. Y allí entonces el Ejecutivo nos ha traído, tan sancionada una serie de normas
a través de los órganos rectores, el Ministerio de Finanzas y la Oficina Nacional del Presupuesto, los cuales nos permiten hacer esas modificaciones a esos límites del gasto inicialmente establecidos. La importancia, como tú me preguntabas, es lograr ese objetivo, lograr ese plan. Y para lograr el plan tenemos que tener una evaluación constante y sistemática durante el ejercicio que nos va dando los indicadores en qué momento vamos a aplicar esa modificación. Una evaluación la cual está contemplada en el artículo 15 de la Providencia de Liquidación y Cierre Financiero, que permite al área presupuestaria, financiera y contable llevar un seguimiento exhaustivo del comportamiento del presupuesto. Ahora bien, Sandra, ¿cuándo se recomienda realizar una modificación presupuestaria? Interesante tu pregunta. ¿Cuándo se recomienda realizarla? Decírtelo no está escrito en ninguna norma, no está escrito en ninguna ley. Eso te lo va a dar tu dinámica, tu necesidad, que va a desprender de, como bien decías, de esa evaluación constante y sistemática que le vayas haciendo a tu plan. Es decir, que la modificación te la pueden generar diferentes factores, y lo vamos a conversar ahorita un poquito más adelante. Pero decirte en qué momento específicamente no está escrito. La que sí está, ¿verdad?, tipificada en la norma es la inicial, que es la modificación donde se incorporan esos saldos de caja y banco que tengo, que traigo del ejercicio inmediatamente anterior. De ahí en adelante, el tiempo de la modificación bien te lo va a dar el cumplimiento de la meta o el cumplimiento de ese plan. El mismo plan te va a ir redireccionando a la necesidad de ir incluyendo o modificando esos créditos presupuestarios aprobados. En ese sentido, Sandra, en donde las modificaciones presupuestarias no tienen una temporalidad definida, solo la que conversamos en el set anterior, que es la primera modificación, que es la incorporación del saldo de caja y banco del ejercicio económico anterior. ¿Cómo impacta esas modificaciones presupuestarias en las tomas de decisiones de la alta gerencia? De manera medular, porque a medida de esa evaluación, el plan y el cumplimiento de ese plan, la alta dirección puede evaluar ese cumplimiento y ver los posibles obstáculos o las posibles limitaciones que puede ir encontrando en esa evaluación. Y de allí se desprenden los ajustes o las correcciones que serían estas modificaciones presupuestarias que le vamos a hacer al plan y al presupuesto. Importante, Marco, que no se modifica solamente el instrumento presupuesto. Esto es en un segundo plano. La modificación inicial puede derivarse en el plan, en el ajuste que se le haga a esa meta que tiene el plan. En función al cumplimiento de esa meta es que yo voy a redireccionar ese instrumento que es el presupuesto para el cumplimiento del plan. Pero en conclusión, la modificación del presupuesto se va a originar es por demanda del cumplimiento de ese objetivo o plan. En base a tu experiencia, Sandra, las unidades solicitantes, administrativas y ejecutoras que conforman el sistema de la administración financiera del sector público de un ente o de un órgano, ¿qué proceso deberían de realizar para solicitar y conseguir la aprobación de una modificación presupuestaria? Fíjate, tenemos dos niveles porque tenemos las aprobaciones internas y tenemos las aprobaciones externas. Y dejando claro que en esa ley de presupuesto el Ejecutivo asignó a tu ente o institución unos créditos presupuestarios porque usted le propuso realizar ese plan. Partiendo de ese principio, si el plan cambia, yo debo notificar a la persona que me autorizó esos créditos presupuestarios a que me autorice ese replanteamiento del plan o esa disminución o aumento de esa meta. Y hay varios, bien decía, niveles de aprobación. Tenemos aprobaciones internas que son aprobaciones hasta un 10%,
que están a facultad o aprobación de la máxima autoridad, llámese máxima autoridad, la junta directiva, no es el presidente, al menos de que esa junta directiva, a través de un acto administrativo, le delegue al presidente su aprobación, pero tiene que estar normado o tipificado, ¿verdad? Un acto administrativo. Si no existe ese acto administrativo, usted lo tiene que llevar a su junta directiva y en ese cuerpo colegiado va a ser el que autorice esas aprobaciones hasta un 10%. Si supera el 10% y llega a un 20%, ese lo tiene que elevar, ese nivel de aprobación lo tiene que llevar a su órgano de adscripción, bien sea el ministerio, bien sea su órgano tutelar. Si supera el 20, pero no pasa el 50, es decir, entre un 20 y un 50, el nivel de aprobación va a ser la Oficina Nacional de Presupuesto, mejor conocida como la ONAPRE. Ellos son los facultados para la aprobación de este tipo de modificaciones, y si supera el 50% en adelante, hasta el N número, va a ser aprobado por el Consejo de Ministros, ¿verdad? Una prerrogativa del Presidente de la República en Consejo de Ministros. ¿Por qué? Y la lógica, ¿verdad?, que usó el Ejecutivo para normar estas modificaciones es la cuantía de la modificación o de la meta. Porque te dejo una brecha si son unas modificaciones pequeñas, como para no entorpecer la operatividad de tu proceso. Pero a nivel que vas cambiando esa meta y necesitas los recursos, lo vas a direccionar para otra actividad o para otra meta, tú me tienes que solicitar a mí, Ejecutivo, la autorización de esos créditos presupuestarios. Oye, Sandra, de verdad que todo una ilustre para poder imaginar, graficar cada una de esas técnicas presupuestarias importantes en este tópico. Pero ahora entremos un poquito más en calor y hagamos una pequeña retrospectiva. Imagínate, Sandra, que en el día de mañana tú eres nombrada como gerente o jefa de presupuesto de un ente. En base a todo tu largo recorrer en la materia de las finanzas públicas, ¿cuáles controles consideras tú que deberían de implementarse para evitar posibles errores o malas prácticas en las modificaciones presupuestarias? Lo primero que yo implementaría al recibir esa responsabilidad, ¿verdad?, de dirigir a una oficina, a una gerencia de planificación y presupuesto, es el manual de modificaciones presupuestarias. El manual de modificaciones presupuestarias está tipificado en el artículo 100 del reglamento número 1 de la LOAF. Él te establece, ¿verdad?, el nivel de aprobación, como bien decía en el comentario anterior, hasta el 10%. Y allí usted va a establecer los instrumentos que van a conformar ese expediente. Entonces, esos serían los niveles de control que yo establecería. No lo dejaría abierto a discrecionalidad de que cualquier gerente dentro de la institución pueda interferir en la modificación presupuestaria, sino que sería facultado o delegado en la persona, ¿verdad?, que realice o que tenga el control del análisis presupuestario y que apuntale a ese cumplimiento de meta. Es importante que esa persona del equipo de la gerencia de planificación y presupuesto lleve un control, ¿verdad?, de gestión y genere los respectivos indicadores que le van a permitir a esa máxima autoridad en la toma de decisiones en función a esos cambios que se originan tanto en el plan como en el presupuesto. Sandra, una pregunta acá que a veces nos hace en nuestros oyentes. Este tema y las prácticas profesionales para hacer una gestión eficiente la podremos ver en el taller de ejecución presupuestaria que tenemos programado para el mes de marzo. Por supuesto, en el taller de ejecución presupuestaria ya vamos a abordar los temas de manera más ampliada, de manera más práctica, porque la idea también es llevar esta teoría a la práctica, Marco, en el día a día, qué nos sucede en nuestra realidad del día a día. Y cuando hablamos de ejecución presupuestaria, ahí vamos a tocar diferentes tópicos, porque la ejecución presupuestaria parte inclusive de la programación, ¿verdad?, de esas cuotas de compromiso, de esas cuotas de desembolso, cómo se van cumpliendo. Tocamos el tema de las modificaciones presupuestarias y el tema de los indicadores. Entonces,
esa ejecución presupuestaria es el dolor de cabeza de todos los planificadores hoy día dentro de la administración pública. En el manejo de las finanzas públicas. Bueno, muchachos, los esperamos en esos dos grandes talleres formativos que dictaremos a través de la Casa Consulven. Uno, el de ejecución presupuestaria, y el otro de construcción y elaboración de indicadores de gestión. Bueno, Sandra, yo considero que estas cápsulas han sido como el atamel para el dolor de cabeza. Han dirimido muchísimas interrogantes que son preguntas frecuentes de las cuales recibimos en los distintos canales de consulta, a través de nuestra página web www.consulven.com, a través de nuestro Instagram consulven.org, y así como los diferentes canales del Facebook y el LinkedIn. Sandra, para ir cerrando este segundo gran podcast en materia de las finanzas públicas, específicamente en el presupuesto, ¿cuáles son las condiciones que tú has vivido o que se te han presentado en el ejercicio de tus funciones que dan origen a una modificación presupuestaria? Las modificaciones presupuestarias más recurrentes que hemos evidenciado en los últimos años han sido, y es un tema también de hacer un podcast completo con ello, es las originadas a través de la plataforma Patria, en el gasto de la 401. Yo sé que muchos de mis escuchas del día de hoy se van a ver reflejados con lo que voy a decir. Y es ese control exhaustivo que hoy día tenemos que sumar a nuestra gestión, que es el control a través de la plataforma Patria, de la ejecución de ese presupuesto, ¿verdad?, a través de la plataforma Patria. Importante, que es de refrescar, de refrescar ese conocimiento, porque también he conseguido, ¿verdad?, que me han hecho consulta, porque pareciera que la plataforma Patria es una cosa, pero que no tiene que ver con el presupuesto. Y allí me detengo un poco. Señores, el Ejecutivo no puede destinar o realizar pagos o gastos que no estén en la ley de presupuesto. Es decir, que todos los pagos que se realicen en la plataforma Patria, el Patria solamente es una plataforma financiera de pago, pero que debe ir contra lo cargado en nuestro presupuesto. Es por ello que se deben realizar conciliaciones constantes de manera mensual al cierre de cada mes, que cierren la nómina de la última nómina del mes, se debe realizar el respectivo registro y cargado el presupuesto. Y me he encontrado con situaciones en entes que no lo hacen. ¿Los créditos adicionales darían pie a una modificación presupuestaria? Por supuesto que sí. Un crédito adicional no lo tenías previsto en tu presupuesto, porque eso es algo adicional, como bien lo dice su nombre. Caso fortuito. Un caso fortuito o una actividad, ¿verdad? O una solicitud. Puede ser también que te quedaste corto en la solicitud de recursos y solicitaste un crédito adicional para concluir o cumplir la meta. Cubrir la insuficiencia presupuestaria. No necesariamente el crédito adicional origina el cambio de meta física. Eso tampoco es tácito, eso hay que analizarlo, por eso cada situación es diferente. El cambio de la meta física puede originarse, ¿verdad?, por una instrucción, por una falta de recursos, pero cuando te dan el crédito adicional no necesariamente origina un cambio de metafísica, sino que por el tema inflacionario no pudiste cumplir con esa metafísica, el Ejecutivo te asignó más crédito presupuestario para que tú lograras la metafísica. Es un factor de orden económico que en esta economía tan cambiante y tan volátil como la que hemos vivido en los últimos años en Venezuela, se recogen esos efectos a través de adiciones o incorporaciones al presupuesto. Modificaciones presupuestarias, porque como bien decía, nada es rígido, flexible, y vamos con la dinámica de país. Y la dinámica de país nos la va dando ¿qué? Los factores económicos, tanto internos como externos, ¿verdad? Una modificación presupuestaria también te la pueden también dirimir los factores externos, ¿verdad?
de repente una empresa que necesita una maquinaria muy especializada y la tenía contemplada, que la iba a comprar o adquirir en el país, resulta que no la existe en el país, la tiene que comprar afuera y amerita más asignación de crédito presupuestario. Tienes que modificar porque no te va a costar lo mismo. Aunque la meta física, porque la máquina que vas a traer es la misma, la asignación presupuestaria va a cambiar. Entonces eso origina a que por un factor externo, porque ya tienes que ir, ¿verdad?, afuera a buscar esa máquina, tienes que incorporar nuevos créditos presupuestarios. Entonces, como te digo, esto es tan cambiante, y cuando me hacías una de las preguntas iniciales, que cuáles son esos factores como tácitos que pueden originar una modificación presupuestaria, son variantes, son muchísimos, y te lo va a dar tu realidad y tu dinámica interna y externa. Te van a afectar factores internos y externos. Oye, Sandra, muy buena explicación allí. Y para ir cerrando, ¿cómo se evalúa el éxito de una modificación presupuestaria después de haber sido implementada? La mejor evaluación que te puede dar el éxito de esa modificación presupuestaria es que hayas cumplido la meta. Sí, valió la pena. O sea, si yo cumplí el plan previsto, y por ello tuve que realizar diferentes modificaciones presupuestarias, pero logré el objetivo y logré el plan, valió la pena y se cumplió la meta. Aquí nos están haciendo una pregunta, Sandra. ¿Cómo realizar el manual de modificaciones presupuestarias? ¿Ustedes nos podrán enseñar? ¿Podrán hacer ese servicio adicional? ¿O lo veremos en el taller de ejecución presupuestaria? Fíjate, ya este más un tema organizacional y habría que preparar un material especial para ello. Okay. Porque, bueno, hay algunas normas, algunas leyes que nos rigen. Ahí tenemos que también, a la hora de los manuales, tenemos que también tomar en cuenta bases legales. Y ¿verdad? El contexto del ente que lo necesite. El contexto, y que no, claro, no difiera por la pirámide de Kelsen de las diferentes normas, Acuérdate que por la pirámide el reglamento va a estar al final, pero vamos a partir siempre de la Constitución, después vienen las leyes o los reglamentos orgánicos, y así vamos a ir bajando al nivel hasta llegar al reglamento, que es el que vamos a elaborar. Por eso no sería sano meterlo en un contexto práctico numérico, sino trabajarlo de manera un poquito separada este tema, porque habla de otro tipo de tópico. Tenemos que tener expertos en materia legal, en materia organizacional, en formatos. O sea, acuérdate que aquí vamos a plasmar. ¿Pero se tocará en el taller de ejecución o no? Lo podemos tocar de manera somera, pero yo invito más bien a hacer algo... Una mesa de trabajo particular para ello. Okay. Fíjate que es la intención del manual. Allí va a quedar, esto es tan delicado, Marco, que ahí va a quedar plasmado la norma o la regla de cómo hacer las cosas. Claro. O sea, no es que es cualquier cosa y yo escribo lo que yo me parezca o lo que yo piense en el momento. Eso va a responder y va a ser un patrón, ¿verdad?, de enseñanza para los que queden allí. El día de mañana la persona no está en el cargo y viene el relevo va a agarrar el manual y ya va a saber cómo hacer la tarea o la actividad. Entonces eso tiene que quedar, de verdad, bien, de manera detallada. Otra de las preguntas que nos están haciendo: ¿qué ocurre si yo no realicé una modificación presupuestaria? ¿Trae sanciones administrativas, legales o pecuniarias? Fíjate, por supuesto que sí. Acuérdate que el artículo 314 de la Constitución reza que no podemos realizar gastos que no estén previstos en la ley de presupuesto. Ese es tu límite máximo, ese es el techo en que tú puedes ejecutar el gasto. Si bien agotaste la partida presupuestaria y sigues ejecutando, ¿quién te autorizó a ti realizar ese gasto? No está en la ley. Es por ello que eso puede traer una sanción, ¿verdad?, de tipo administrativa, ¿verdad? Puede traer un tipo sancionatoria, y si ocurre el daño a patrimonio puede hasta ser penal, porque puede haber un daño a patrimonio. También es importante aquí mencionar que también, si tienes la partida presupuestaria pero la usaste para el uso indebido que no estaba previsto en tu plan, eso también es sancionado.
y es no me gusta usar el término, pero es lo que tipifica la ley como una malversación de esos fondos. Entonces, sí, hay que prestar sumamente atención y esto no es una cuestión alegre o aleatoria o gasto, o sea, hay un límite para gastarlo. Ese límite del gasto, aparte que tiene un límite, tiene una función, tiene una razón, que está en un plan, y por eso tienes asignado esos recursos, y en función a eso usted tiene que ejecutar el gasto. Si usted dijo que iba a hacer un edificio, al final del ejercicio usted tiene que decir: hice el edificio, la mitad del edificio, no pude cumplir con el edificio, y no es que voy a decir al final del ejercicio que terminé haciendo un carro o comprando un carro, porque yo le asigné recursos para un edificio. Fíjate que en el artículo 91 de la Ley Orgánica de la Contraloría, ¿verdad?, cuando habla de los supuestos generadores de responsabilidad administrativa, tenemos el numeral 10, y el numeral 10 me habla del incumplimiento de las metas. Y si en el plan tienes una meta prevista y no la cumpliste por las razones que pudieran suceder en el ejercicio, tienes que justificarla, porque te dice injustificado, pueden pasar mis cosas y no cumples la meta. Pero es bueno escribir, es bueno documentar y dejar por escrito esa falta injustificada, porque si no, a la hora de la auditoría, cuando ocurre, después que nos vienen los auditores a revisarnos, él lo que va a ver es el incumplimiento. Él no va a preguntar qué pasó. El qué pasó lo tienes que dejar documentado el ejecutor, ¿verdad?, de ese plan. Entonces, concluyendo, es de orden imperativo el cumplimiento de una modificación presupuestaria, puesto que parte de nuestra Carta Magna y hay un cúmulo de leyes asociadas de orden mandatorio para la realización de esta actividad y técnica presupuestaria. Entonces, bueno, Sandra, con esto yo considero que hemos concluido este segundo gran podcast en materia de finanzas públicas, específicamente en técnicas presupuestarias, y los esperamos en marzo en el taller formativo de ejecución presupuestaria. Gracias. Muchas gracias a todos, de verdad, por haber asistido y acompañado a lo largo de estos 25 minutos de transmisión, y los invitamos a que continúen a seguirnos por nuestras redes sociales, canal YouTube Consulven ORG, página web www.consulven.com, nuestro Instagram Consulven ORG, en Facebook Consulvencia ECA y en LinkedIn Consulvencia ECA. No me despido sin antes también mencionarles que para las mujeres traemos un gran evento para este próximo 15 de marzo. Esperen el anuncio a través de nuestras redes y nuestros canales informativos. Un anuncio y un evento que de verdad tendrá una transformación 360, en donde la mujer podrá verse reflejada a lo largo de diferentes aspectos y roles que cumple en la vida cotidiana. Entonces, bueno, muchachos, nos despedimos y los esperamos en el próximo podcast. Gracias. Gracias. Quiero invitar a todas esas mujeres de Venezuela, especialmente las de Caracas, a un evento realizado por Consulven, que será dictado por mujeres para todas las mujeres, donde podrás dar un giro 360 y transformar tu visión ante el mundo. Consulven, contigo siempre.